Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, bienvenido a un episodio más de Diosidencias. Estoy muy contento porque hoy tengo un invitado. Él es originario de Cuba, actualmente vive en Estados Unidos y es padre de 4 hijos, pastor, escritor. Él es el pastor Roger Hernández. Hola, pastor, ¿cómo está? Bienvenido a Diosidencias. Mucho gusto, Christopher. Estoy muy contento de estar contigo y con todas las personas que van a estar escuchando esto cuando estén haciendo ejercicio, caminando, en el carro, antes de dormirse. Vamos a gozarnos en esta conversación. Claro que sí, pastor. Y para los que nos escuchan, olvidé mencionar un dato importante. Si quieren conocer un poquito más del pastor, ahí lo pueden encontrar como rogerhernandez.org, toda su información, sus libros y bueno, mucho material para consumir y para alimentar de manera espiritual. Pues pastor, el tiempo es todo suyo, adelante con esa diosidencia. Quiero hablarte acerca de romper la maldición generacional. ¿Cómo romper la maldición generacional? Esta historia comienza en los años 1950. Mi abuelo y mi abuela tenían 6 hijos y vivían en un barrio de La Habana. Mi abuelo era un borracho. La gente estaba acostumbrado a verlo caminando con sus 6 hijos hacia el bar y después salir con sus 6 hijos detrás de él del bar. Tanto consumía alcohol mi abuelo que le dijeron sus amigos: el día que tú dejes de tomar te vas a morir. Cuidado con dejar de tomar, porque si dejas de consumir alcohol te mueres. Y es interesante que mi abuelo dejó de tomar y se murió a los 98 años, muchos años después de todos los que le dijeron que se iba a morir si dejaba de tomar. Comió bistec de vaca hasta la última semana de su muerte. Eso no lo recomiendo yo, ¿verdad? Los vegetarianos viven más. Pero vivió 98 años. Y en la casa de mi abuelo y mi abuela se practicaba la santería. Mi abuela, para que usted se la imagine, era una mujercita flaquita, pesaba menos de 100 libras y se metía en medio de los hombres en un círculo, le escupían aguardiente y mi abuela comenzaba a dar vueltas como un trompo, cambiaba la voz y comenzaba a decirle el futuro a los hombres que la rodeaban. Y esto pasaba por horas a la vez. Es como una fuerza sobrehumana que entraba en su cuerpo. Así que el origen de mi familia es de adicción y santería. Pero en los 1950, alguien llegó a la casa de mi abuelo, invitó a 2 de sus hijos para que fueran a la iglesia. Los 2 hijos fueron a la iglesia y lo invitaron a la iglesia a mi abuelo y a mi abuela. Y mi abuela y mi abuelo fueron a la iglesia. Se emocionaron con la experiencia que estaban experimentando. Así que invitaron al resto de sus hijos, pero mi papá, llamado Pascual, era como la ovejita negra de la familia. Le regalaron una Biblia y él no quería ir a la iglesia. Era rebelde, se fumaba 3 cajetillas de cigarros todos los días, un tabaco cubano, un 6 de cerveza y alcohol del fuerte. Mi papá tomaba tanto que a veces iban al bar y tenían una estrategia con un amigo donde se sentaban uno en un lado de la barra y otro en el otro lado. Tomaban todo lo que iban a tomar y uno le tiraba una botella al otro. Se formaba una pelea y en el medio de la pelea se iban y no pagaban.
Y mi abuela le dio una Biblia a mi papá. Mi papá tomó la Biblia, se fue a leerla a su cuarto y comenzó a mirar durante un año cómo Dios cambia a las personas. Yo siempre digo que si tú no quieres cambiar, mantente lo más lejos posible de la Biblia. El diablo odia la Biblia porque la Biblia te hace odiar al diablo. El diablo quiere que estés alejado de la Biblia porque la Biblia te aleja del diablo. Y estaba leyendo la Biblia mientras fumaba sus cigarrillos y leyendo cómo Dios cambia a las personas. Y un día, viernes de noche, después de leer por más de un año, entendiendo que Dios cambia a las personas, fue a la iglesia y ese viernes de noche no había culto, sino que estaban practicando porque al día siguiente iba a haber bautismo. Y el pastor había llamado a los candidatos, los cuales había preparado con mucha intencionalidad, y les estaba practicando con ellos cómo iba a ser el bautismo del día siguiente. Ahí llega Pascual y le dice, yo estoy aquí, y le dice, ¿quién eres tú? Bueno, yo estoy aquí porque me quiero bautizar. Y el pastor le dice, bueno, no sabemos quién eres tú, conocemos a tu familia, pero tú no has estado viniendo a la iglesia. Dice, yo sé, pero yo he estado leyendo la Biblia y la Biblia dice que yo necesito ser bautizado. Y el pastor le dice, ok, qué bueno que has decidido ser bautizado, lo único que no vas a ser bautizado mañana, porque no has sido bien preparado. Pascual se fue a su casa esa noche un poco decepcionado, pero la mañana siguiente, todavía oliendo a cigarro y alcohol, se fue para la iglesia. La diaconisa no se dio cuenta que él no estaba en la lista y le entregó una bata a él y a su amigo. Y cuando el pastor se dio cuenta, Pascual estaba dentro del bautisterio, oliendo todavía a cigarro y alcohol. ¿Qué iba a hacer el pastor? Tuvo que resignarse a bautizarlo. Unos meses después pasó alguien diciendo, hey, si alguien quiere estudiar para pastor, tenemos unas becas. Y mi papá le dijo a su amigo con el mismo que se había bautizado, yo creo que Dios nos está llamando para que seamos ministros. Y se fueron a estudiar al Colegio de las Antillas. Ahí conoció a mi mamá, con la cual se casó. Me tuvieron a mí en Cuba. Cuando yo crecí, me casé con Katy, tuvimos una hija y esa hija se casó con Yamil y han tenido una hija. O sea, la maldición generacional que venía por generaciones de adoración a santería, de alcoholismo, adicción, abandono, abuso, fue rota porque en los 1950 una persona de mi familia extendida le dijo que sí a Jesús. Mi papá fue pastor, yo soy pastor, mi hija es pastora y mi nieta que acaba de nacer hace algunos meses atrás, no sabemos qué es lo que Dios tiene preparado para ella, pero notas el impacto que tiene una decisión para romper la maldición generacional. Cómo la adicción terminó con mi padre, 5 generaciones donde se rompió la maldición generacional. La sangre de Jesús es suficiente para romper maldiciones generacionales. Cuando yo oigo personas que dicen, no, es que así es mi familia, eso es una declaración falsa. Tú estás hablando algo que no es consistente con la palabra de Dios. Así era tu familia. Pero el momento que tú entras a la familia de Dios, tú tienes una nueva familia. Esconderse detrás de que es que así es mi familia, es que así somos nosotros, es que así es nuestro carácter, es que de eso cogíamos nosotros en nuestra casa, es darle más poder y habilidad a Satanás de lo que él tiene. Yo nazco en Cuba y mi papá y mi mamá aplican para salir de Cuba. A mi papá lo mandan porque es ministro y tiene que pagar una deuda al Estado para poder salir del país. Lo mandan a un campo de concentración cortando caña de azúcar 6 días a la semana. Todo el mundo corta caña de lunes a sábado, pero mi papá es adventista, así que él corta caña de domingo a viernes. Quiere decir que el domingo él corta caña solo. Por 24 meses, comiendo una latita de comida por día, visitando a su familia
una vez cada 45 días. Finalmente dan la visa de salida. Pero hay un problema. Mi mamá está embarazada. Está embarazada con mi hermano, que cuando nació pesó 10 libras y media. Así que la barriga es inmensa. Y había una restricción que si una mujer estaba embarazada, no podía salir del país por avión. Pero nos han dado las visas para salir de España, nos han dado la visa para nuestra libertad, nos han dado la visa para poder experimentar algo diferente que el comunismo. Pero ella está embarazada, ¿qué se puede hacer? Lo único que nos quedaba es orar. Así que yo tenía 4 años, fuimos al aeropuerto, mi mamá se puso el vestido más grande que ella podía ponerse. Y estábamos en una línea, en una fila, acercándonos al guardia que revisaba los pasaportes antes de entrar al avión. Pasó uno, pasó otro, pasó otro, pasó otra, múltiples personas antes de nosotros. Y cuando íbamos a pasar nosotros, yo estaba caminando enfrente de mi mamá. Mis pantalones se me cayeron. Mi mamá se inclinó para subirme los pantalones y el guardia le dijo, pase, 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 pase. Y no se percató de la barriga de mi mamá. Entramos al avión, nos sentamos en el avión. Antes de despegar, el piloto hace un anuncio y dice, en el avión hay alguien que no debe estar aquí. Y nosotros estábamos seguros que éramos nosotros. Entra al avión 2 guardias, 2 soldados, van caminando hacia nosotros, pasan por el lado de nosotros y sacan a una persona que está detrás de nosotros. Y podemos despegar para ir a España. A España llegamos sin conocer a nadie. No sabíamos a quién ir, a quién acudir. Teníamos el contacto de personas adventistas. La iglesia adventista es una familia en todo el mundo. Pero en el aeropuerto, mi papá se encuentra, por casualidad dicen algunos, por providencia decimos nosotros, a un amigo que estaba con él en el campo de concentración, que fue al aeropuerto porque sintió una impresión de ir al aeropuerto ese día y nos lleva a su casa y nos lleva al centro adventista de esa ciudad de Madrid, donde nosotros conseguimos un lugar donde nos podemos quedar como refugiados. Vamos a la iglesia, 10 centavos tiene mi papá en su bolsillo porque salimos de Cuba solamente con una maleta y en la iglesia a una persona le pasa un sobrecito que tiene $10 adentro para poder comprar leche y pañales para el niño. Es un milagro tras de otro. Y yo quiero que nosotros podamos entender la diosidencia de este capítulo. Es que nosotros podamos entender que hay un Dios en los cielos que quiere que nosotros vivamos una vida mejor y que vivamos mejor nuestra vida. Hay un Dios en los cielos que mira por nuestros pasos. Y a veces uno no entiende por qué pasan ciertas cosas. Y uno a veces se pregunta si Dios realmente le importa nuestra vida. Pero yo creo que cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a enseñar un tipo de película. Y nos va a decir, mira, este paso que diste así, aquí, te dolió. Pero yo permití dolores temporales para traerte bendiciones permanentes. Mira esto lo que te iba a pasar aquí. Mira del accidente que te salvé. Mira de la situación que te saqué. Mira de lo que pudiera haber sido tu vida y mira lo que fue tu vida porque tú decidiste entregar tu corazón a mí. Mi mensaje más importante, Cris, es que cuando nosotros miramos a nuestra familia de origen y vemos que quizás fue una familia disfuncional, nosotros podemos asumir que la disfunción en nuestra familia no comenzó con nosotros, pero puede terminar con nosotros. La disfunción en mi familia comenzó más allá de mis abuelos. En mi casa eran militares, alcohólicos, santeros, pero ahora somos pastores. Hay 7 pastores en mi familia. ¿Cómo Dios cambia el rumbo? Si alguien me está escuchando y dice, bueno, yo estoy pensando si valdrá la pena seguir a Jesús, si valdrá la pena entregar mi vida a Cristo, si valdrá la pena comprometerme con el Señor. Yo tengo un mensaje y solamente un mensaje para ti. Jesús vale la pena. Cualquier sacrificio que hagamos en esta tierra, cualquier dificultad que venga, cualquier oprobio que pasemos por causa del Evangelio, Jesús vale la pena. Así que, Cris, esa es mi
Diosidencia. Muchas gracias, pastor. Qué linda historia y qué interesante cómo su familia sale de Cuba y cómo llegan a abrirse pues campo en España y luego pues ahora acá en Estados Unidos. Es interesante cómo trabaja Dios. No podemos entenderlo y muchos podrán decir, ha sido coincidencia las cosas que le han pasado, pero Dios acomoda todo tan perfecto que muchas veces no podemos explicar cómo es que se van dando las cosas y cómo cuando no vemos la salida, siempre interviene de una manera tan única y tan magnífica para poder cumplir ese propósito. Muchísimas gracias por la historia, es interesante y noté muchas coincidencias, cosas que podemos decir fueron casualidades, pero era Dios. Dios puso un plan y aunque no se cumplió al momento, se fueron dando las cosas a través de los años para que usted esté en el lugar que se encuentra y yo no dudo que Dios siga cumpliendo propósitos en su vida y en la de su familia. No sé si para ir terminando quiera agregar algún versículo o alguna frase corta que nos quedemos. Sí, el versículo favorito mío es Filipenses 1:6, que dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a terminar. Cuando se comienza a construir una casa, uno no se da cuenta al principio qué linda va a terminar. Uno ve palos y cemento y cables y uno dice, wow, ¿qué es esto? Pero cuando está lista, cuando está terminada, uno mira atrás y dice, wow, qué maravilloso. Uno nunca sabe el impacto que tiene en las próximas generaciones las decisiones positivas. Mi abuelo nunca predicó un sermón, mi abuelo no fue pastor, pero una decisión de mi abuelo hizo que se multiplicara su impacto en múltiples generaciones. Así que tú nunca sabes, si me estás escuchando hoy, nunca sabes el impacto generacional que van a tener tus decisiones hacia lo positivo. Jesús vale la pena, está comenzando una obra contigo y Él la va a terminar hasta su segunda venida. Qué bonito, y sí, definitivamente las decisiones que tomamos el día de hoy van a traer una consecuencia tanto positiva o negativa en el futuro. Nosotros somos fundamentales para lo que se viene después y poder cumplir esos propósitos. Muchas gracias, pastor, y también a ti que nos escuchas. Me encantaría invitarte a que nos sigas en diosidencias.podcast en cualquiera de nuestras redes sociales y también puedas seguir el podcast en Apple Music, Google Podcast, YouTube Music, Spotify y puedas calificarnos y compartirlos con más personas para poder compartir estos mensajes y estas historias. Pastor, usted siempre va a ser bienvenido en Diosidencias cuando quiera compartir alguna otra historia. Tendrá el micrófono abierto para cuando guste estar acompañándonos otra vez. Así que no queda más que despedirnos. Le mando un abrazo y hasta la próxima. Bye, pastor. Bendiciones. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.